Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho, como siempre, el que nos acompañen. Empezamos ahorita ya a las 11 de la mañana, hoy miércoles 28 de abril del 2020. Gracias por quedarse en casa y a los que nos acompañan desde su oficina, también gracias por tomar las medidas preventivas correspondientes para cuidarse y para cuidarnos a todos. Como les pusimos en la pantalla hace un momento, les voy a dar rápidamente las recomendaciones de convivencia durante esta conferencia. Les recomendamos que usen audífonos para tener un mejor audio, si les es posible. Si presentan problemas de conexión, pueden apagar el video y permanecer en la sesión únicamente con su audio. Esto permitirá que tu conexión sea más estable. Tu micrófono deberá estar silenciado durante la conferencia. Únicamente el expositor podrá compartir en pantalla. En dado caso de tener alguna duda o comentario, deberás escribirla en el chat de esta reunión, donde mis compañeros gerentes de UNIDEM, a quienes les saludo desde aquí y les agradezco todo su apoyo y asistencia, les estarán respondiendo sus dudas generales, ya que las preguntas al expositor las estará contestando nuestro conferencista al finalizar su intervención. Si tienes algún problema para manifestar tu duda en el chat de la plataforma o no fue atendida durante la sesión, también estará a su disposición el correo info@unionindustrial.org, donde mi compañero Jesús Troya, gerente de UNIDEM de Tecámac, estará a cargo, así como de los aspectos técnicos durante esta sesión. Muchas gracias, Jesús. Agradecemos a los más de 90 asistentes que tenemos ahorita. Estábamos atendiendo también algunas dudas que tenían para el acceso. Se incorporarán un poquito más tarde algunos invitados. Vamos a comenzar con la semblanza de nuestro conferencista del día de hoy. Muchos de ustedes lo conocen como amigo, como desde hace muchos años, como jefe en mi caso, pero quiero comentarles que el maestro Francisco José Cuevas Barganes es licenciado en Administración de Empresas con subsistema en Finanzas, maestro en Sistemas, Planeación e Informática. Ha sido catedrático en instituciones tales como Universidad Iberoamericana, San Carlos, Unitec, Claustro de Sor Juana, Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Caninac y del Centro Culinario Ambrosia. A nivel licenciatura, desde 1988 ha impartido materias relacionadas con la contabilidad, costos, presupuestos, sistemas, planeación, simulación y dirección. Es autor de 4 libros. Uno de ellos es Programa Financiero Contable para la Toma de Decisiones, de 1993, Control de Costos y Gastos, en el 2002, de Editorial Limusa, Reflexiones de los egresados de Administración, coautor en el 2002, de Editorial Universidad Iberoamericana, y también de Contabilidad y Finanzas para los no contadores, en el 2004, de Editorial Limusa. Ha sido colaborador en los diarios Hoy Estado, Capital y Milenio, así como en las revistas Estilo y A la Carta. Ha estado en más de 90 conferencias de temas relacionados con los sistemas, juegos de negocios, optimización, finanzas, desarrollo urbano, administración, franquicias, entre otros. Desde 1991 es empresario en diversos ramos, por mencionar alguno que ustedes saben, del restaurante La Mansión, por ejemplo. Ha ocupado también los cargos de presidente o vicepresidente de la Asociación de Profesores e Investigadores, Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de Catepec y Coacalco, de Club Rotario Jalostoc, de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC, del Valle de México, de la Asociación de Industriales del Estado de México, de Asociación de Restaurantes de Catepec y Coacalco, de Coparmex, Estado de México Oriente, del cual es fundador, y actualmente en la mesa directiva de la UNIDEM, Unión Industrial del Estado de México. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Cuevas Barragán. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Estoy tratando de entrar aquí a la presentación. Ahí está ya.
Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, su tiempo. Ya somos como 110, más o menos. Yo pensaba que nada más iba a estar mi mamá, pero ahorita que estaba viendo la lista, pues no está ella. Seguramente no se pudo conectar. Pero bueno, pues el hecho de que haya un poco más de asistentes, pues me da mucho gusto. Bueno, quiero comentarles, es que bueno, no me deja aquí mover cosas, pero bueno, vamos a dar una plática que de alguna forma tiene que ver con el control de los gastos en la casa. Quiero comentarles que más o menos en 1993 tuve la suerte de ir a un restaurante nuevo que estaba en el centro, y justamente este lugar pues estaba pues a unos metros del eje central. No sé si ustedes lo recordarán, en 1993 estaba en construcción el metro. Pues obviamente ese restaurante pues era un caos porque pues no pasaban coches, no pasaba gente, las ventas eran casi cero. Y ya después de un momento, cuando platicaba yo con el gerente de ahí, me acuerdo su nombre perfecto, don Julio de la Llave, le decía, oye, realmente me impresiona que no venden nada, sin embargo, pues sí, siguen a flote, ¿no? Y además, viendo los números ahí del lugar, pues me encontré que tenían unos gastos, unos costos bastante bajos. Y él me dijo algo muy interesante, muy padre. Me dijo, como no tenemos nada que hacer, lo único que nos queda, pues, es cuidar las cosas. Entonces, justamente hoy, en la mañana, cuando desperté y vi el asunto de la plática, pues estaba viendo eso, que justamente ahora muchos de nosotros tenemos menos cosas que hacer. Entonces, bueno, pues qué mejor que dedicarle el tiempo pues a las cosas que valen la pena, ¿no? Que son justamente el tema de la casa, la familia, y si hay la oportunidad, pues de alguna manera también intentar que se bajen los gastos, ¿no? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Son 4 nada más, son muy breves. Uno de ellos tiene que ver con las implicaciones de tipo económico de la contingencia. Luego vamos a entrar justamente al tema central de la plática, que es el control de gastos en casa. Luego vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, se llama el justo medio. Luego las conclusiones, y por último vamos a dar pues un espacio de unos 20 minutos o más, si quieren, al tema de las preguntas. Entonces, bueno, de ese tema de las pandemias, pues evidentemente pues es muy duro, es un tema muy fuerte, es un tema que nadie tiene la culpa, como es un asunto que hemos comentado en la plática con David. Y pues finalmente ya nos tocó, y pues nada más quisiera hacer un recorrido por las 10 pandemias más importantes del mundo, ¿no? Una de ellas se dio en el año 57 en Hong Kong, y en aquel entonces pues murió más o menos 1 millón de personas. Luego, una epidemia también muy fuerte que aún sigue, que es la epidemia del cólera, el cual hasta el momento lleva 3 millones de muertos. Luego, la fiebre tifo, que ustedes saben fue muy fuerte, que aún sigue, que más o menos ha matado a 4 millones de personas. Luego, en China, y ya ven que los chinos tienen fama de mandar, justamente más o menos por ahí del siglo XIX y XX, pues ellos tuvieron una como tipo peste, similar a la que se en Europa, y esta fue hace muy poco tiempo. Luego, además, cuando fue el imperio bizantino, se dio una plaga que se llamaba la plaga de Justiniano, que justamente en aquel entonces más o menos eran 100 millones de personas, pues empezó hace casi 40 años, hasta el momento ha matado 25 millones de personas, y hay pues otras 4 más, que son la peste bubónica, la que se le llamó la gripe española, que fue poco después de la Primera Guerra Mundial, el sarampión,
que pues es una enfermedad que tiene poco más de 3,000 años y ya ha matado a 200 millones de personas. Yo tuve la suerte de ser de las personas que vio el sarampión y sobreviví. Y además, pues la viruela, pues que en el caso de México pues, la tenemos muy clara, porque fue de alguna forma pues, ha matado 300 millones de personas. Y esto fue hasta el siglo XVIII, cuando ya se encontró la cura, ¿no? Entonces, bueno, quiero comentarles que todas las pandemias han tenido efectos. Quizás esta, los efectos que tenga en gente infectada, en gente muerta, pues no le permita a esta pandemia estar dentro de las 5 o 6 más importantes de la historia de la humanidad, pero el asunto es que los efectos de esta pandemia, más que gente enferma, más que gente que desgraciadamente muera, pues evidentemente va a ser una crisis muy, muy importante que tiene que ver con la parte económica, con la parte social. Entonces, la enfermedad que ahora se le conoce como COVID-19 no es tan letal como el sarampión, como la viruela, como el cólera. Sin embargo, pues justamente a raíz de la globalización, pues obviamente tiene un efecto dominó muy importante. De alguna manera, para poder entender, es como si yo estoy en una montaña y voy solo, ¿no? A lo mejor a lo mejor me caigo, tengo un riesgo pues que me lastime, tengo un riesgo que me pierda. Sin embargo, si vamos varias personas juntas y vamos de la mano, pues evidentemente el riesgo que yo me caiga o me pierda es más bajo. Pero si alguien se cae o se pierde, pues obviamente se lleva a todos. Justamente es el asunto que pasa ahora. Entonces, ¿cuándo este asunto de la pandemia, del COVID, va a terminar? Bueno, pues obviamente hay muchos datos a nivel mundial, es diferente, en cada país es otro. Sin embargo, en el caso de México, el gobierno federal dice que más o menos entre el 12 y el 15 del mes de mayo, el asunto ya irá a la baja. Gente que está trabajando en el gobierno del Estado de México en el tema de salud, ellos hablan de fines del mes de mayo. En el caso del banco BBVA, pues ellos hablan que más o menos a principios del mes de junio el asunto se pudiera llegar a tener una baja importante. Y hay una empresa que se llama Boston Consulting Group, que de alguna manera pues ellos dicen que probablemente hasta fines de junio o principios del mes de julio. Entonces, bueno, pues sea una versión, la otra la que sea, pues finalmente vamos a estar mucho tiempo en casa, o parte de la familia va a estar mucho tiempo en casa. Entonces, de alguna manera, pues es importante que las cosas funcionen lo mejor que se pueda. En este caso de la pandemia, pues obviamente tiene efectos de muchos tipos. Uno de ellos, comentamos, es el tema del tema económico. Y se piensa que más o menos el PIB mundial puede llegar a caer entre el 1 y el 2%. Sin embargo, hay partes del mundo en las cuales puede caer más, como el caso de España, de Italia, de la Comunidad Económica Europea. En el caso de Estados Unidos puede caer un poco más. En el caso de América Latina, más aún. Y en el caso de México, bastante más. Entonces, en el caso de México, pues ya hay algunos bancos, algunas instituciones que se encargan de calificación de tipo económico, que pues ellos ya hablan entre un 7 y un 8%. En el caso de nosotros como IDEM, seguimos pensando pues que esta caída puede ser de 2 dígitos. ¿Qué pasa, no? En ese tema de la pandemia? Siempre cuando hay alguna crisis, siempre cuando pasa algo, pues siempre hay gente que le va mal, hay gente que le va muy, muy mal, y hay gente incluso raro, pues que les llega a ir bien. Entonces, ¿a quiénes les va mal, o más bien a quién nos va muy mal? Pues obviamente a la gente que nos dedicamos al tema del turismo, al tema del petróleo, al tema de los aviones y al tema del entretenimiento. Esos, evidentemente, pues dado que concentran una cantidad importante de personas, o en el caso del petróleo, por la baja del precio internacional, pues evidentemente
pues nos está yendo no mal, sino muy, muy mal. Les va mal a las tiendas, que obviamente en la fase 3 tuvieron la necesidad de cerrar. Bastante mal igual a empresas que se dedican al tema de construcción, a la venta de autos y a cierto tipo de integrantes del sector financiero, como es el caso de las empresas que hacen préstamos, que ahorita les va mal, más adelante les ven muy bien. Por ejemplo, a los bancos de alguna manera les está yendo un poco mal. Y en el caso de las empresas que, digamos, tienen pocos cambios, ligeramente arriba, ligeramente abajo, pues obviamente son las tiendas de autoservicio, las empresas que se dedican a la producción y a la transformación de alimentos y a las empresas que se dedican a la producción de productos de higiene personal. Y les va a ir bien, porque siempre cuando pasa algo malo, siempre hay gente que le va bastante bien. Obviamente hay empresas que tienen que ver con el tema de mensajería, de telecomunicaciones, de salud, que no sé por qué tiene acento en la U, pero bueno, hagan de cuenta que no, y el tema del comercio electrónico. ¿Cuál es la razón por la cual a estos 4 les va bien? Pues la razón es que casi nadie sale de casa y obviamente hay más movimiento para que lleven cosas a las casas. En la parte de abajo hay pues una gráfica muy padre donde viene en el caso por giro, de alguna manera cómo le está yendo a las empresas. Hay los alimentos que están en verde, en el caso de las ventas a menudeo están en azul, en el caso de restaurantes y ocio está en amarillo, en el caso de viajes está en azul, y en el caso del turismo, de los hoteles está en rojo. Entonces, todos están bastante abajo de cómo estaban el año pasado, y de hecho hay que recordar que México ya el año pasado está abajo del año pasado, y entonces pues hay un tiempo que justamente el tiempo de la contingencia en la cual el tema de ventas a menudeo, de restaurantes y ocio, viajes y hoteles están bastante bajos, y el único que está por arriba de todos justamente es el tema de la alimentación, porque en este caso siempre hay gente que compra un poquito más, que guarda cosas en casa, las cosas pueden mejorar. Entonces, como ustedes cuentan en esa gráfica del mes de junio, las cosas como que tienden a mejorar un poquito, y más o menos como hasta diciembre, enero, cuando ya empiezan a observar un cierto tipo de recuperación. Bueno, lo bueno, pues es que de alguna manera pues, se ve más adelante que haya una recuperación. Lo malo de esta gráfica, se fijan aquí donde viene el tema de turismo, pues viene el mapa del tema de España, y pues esta gráfica corresponde a España. Entonces, en el caso de México, pues tenemos un desfase más o menos de un mes y medio, entonces pues las cosas se van a recuperar un poquito después. Y luego además nos va un poquito peor que Italia, que España y que Estados Unidos, pues obviamente las cosas van a tardar un poquito más en recuperarse. Por eso es importante que cuiden mucho las cosas, porque si no, nos va a ir a todos bastante mal. ¿Cuáles son los temas que se deben no se ve la de tomar en presentación, cuenta? no se ve la presentación. ¿Eso puedes ayudar? Sí, no se estaba compartiendo la presentación. A ver, pero ya. No, todavía no se ve. No se ve, Jesús. A ver, ¿tú me dices? Es que este tipo de cosas soy bastante malón. A ver, entramos aquí a Zoom. O no sé, Jesús, si la pasa ya, mejor. Yo la comparto. Vale, vale. Ya se ve. Nada más que ahora soy yo el que no la vi. Ese es el problema. A ver, ahí vamos, Perdón. A ver, Jesús, entonces, si por favor le das a la siguiente. Perdón, ahora vamos a ir por la vía manual. Bueno, me da gusto que ya hemos cientos. No sé, Jesús, si nos apoya nada más para los que tengan ahí ruido. La coagulación, los inmunógenos están normales, trastorno por inmunodeficiencia
casos arrancan. Gracias. Cuando quieras. ¿Sí, Jesús? Sí. Hola, Jesús. Dale la siguiente, ¿no, Jesús? Ahí está. Entonces, en el caso del control de los gastos, pues es de una manera importante pues que se controlen algunas cosas, pero aquí nada más me gustaría empezar por el final. El final, ¿cuál es la conclusión? Hagan de cuenta que les voy a decir en la película quién es el asesino. Y esto lo hago porque siempre pasa con este tipo de pláticas que al principio empiezan 151, como ahorita, y al final por alguna razón se salen varios. De hecho, ya salió uno. Entonces, sí, es importante esto que a mí se me hace muy relevante. Y es que sí es importante en el tema de casa el control de los gastos, pero lo que es todavía más importante es no tener ningún problema en la familia. Es decir, lo que no quiero es que cuando salgan ustedes del cursito lleguen a casa en la tarde o ya que están en la casa, pues que ustedes empiecen ahí a regañar a todo el mundo y empezar con un tema ahí muy complicado de que apaguen las luces y que no gasten agua, este tipo de cosas. Realmente esta plática no va como hacia ahí. Esta plática va más enfocada a que de una forma inteligente, sin que se afecte la relación en la familia, obviamente las cosas puedan mejorar en el tema de los gastos. Entonces vamos a ver cosas de energía eléctrica, de gas, de agua, de alimentos, mantenimiento y limpieza, y de otros que son justamente los cargos recurrentes. A la siguiente, Jesús. A ver, entonces, en este caso tienen ustedes dos recibos de los que llegan a casa. Uno de ellos es el recibo de la luz que está del lado izquierdo y el otro es el recibo del agua que está del lado derecho. Básicamente, en los dos casos, el cobro que nos hacen cada 2 meses está en función de cuánto consumimos. En el caso del tema del agua, pues existen varias tarifas. Una de ellas se conoce como la 1A, 1B, 1C, hasta la 1F. Y estas van básicamente a depender de en qué zona está nuestra casa. Obviamente, si estamos en una zona donde la temperatura es muy alta, en ese caso, pues el gobierno fija una tarifa que sería la 1E o la 1F, que son justamente las tarifas más bajas. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener un poquito más puesto aire acondicionado y obviamente pues no gasten tanto dinero. Y en el caso de las zonas urbanas, como México, Guadalajara, Monterrey, obviamente las tarifas son la 1A, la 1B para uso doméstico, y estas están en función obviamente pues de que no hace tanto calor, tanto frío, y de alguna manera pues no se utiliza en teoría tanto la luz. Luego además tienen ustedes en el tema de la luz, del lado izquierdo, una como gráfica que es un como relojito, en el cual nos habla de qué tanto es el consumo que tiene uno en casa. En el caso de los consumos va a depender el nivel de subsidio que dé el gobierno, tanto en agua como en energía eléctrica. Entonces, en el caso de la luz, por ejemplo, va a depender cuánto se consuma de energía. Puede ser, por ejemplo, desde 0 hasta 300 kilowatt hora, de 300 a 1200, luego de 1200 en adelante, y ya en función de esto dependerá que haya menos subsidio. Obviamente para casas de nivel en teoría económico un poco más bajo, generalmente tienen menos focos, menos cosas, por ende gastan menos luz y en teoría hay menos subsidio. Y en las casas de gente que tiene más dinero, pues hay más tapos eléctricos, hay más focos y más ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera se van a consumos más altos y esa es la razón por la cual de repente los gastos de energía eléctrica se disparan mucho cuando uno pasa de niveles básicos a niveles medios o hacia niveles altos. Aquí vamos a ver más adelante de qué forma puede bajarse la luz sin volverse loco uno y sobre todo sin volver locos a los demás, en el sentido de estar detrás de ellos, de que apaguen las luces y que apaguen la televisión y tal. Simplemente ver algunas cosas, algunos como tornillitos
que de alguna manera es importante apretar para que los consumos sean más bajos. Y en el caso del agua, quiero comentar que pusimos un recibo de agua del gobierno de la Ciudad de México, siendo que la UNIDEM es del Estado de México. El problema de aquí, del Estado, es que los sistemas de agua existe al menos uno por cada municipio. Y hay muchos municipios que además tienen sistemas de agua independientes. Entonces, la forma de calcular el costo del agua, los formatos, y todos son completamente diferentes. Pero en los dos casos, tanto en luz como en agua, en la Ciudad de México y el Estado de México, evidentemente, entre menos se consuma, menos va a ser el costo por metro cúbico. Más adelante vamos a ver igual cómo bajar los gastos del agua, igual sin volvernos locos, y de alguna manera vamos a ver cómo se puede economizar algunas cosas, ¿no? Dale la siguiente, Jesús, por favor. Luego, aquí tenemos un par de textos. El de lado izquierdo tiene que ver con el tema de la luz. ¿Qué cosas uno puede hacer para bajar los costos de energía eléctrica? Uno, ¿cuáles son los aparatos que más gastan? Y esto es muy, muy simple. Todos los aparatos que se dediquen a la producción de calor o de frío son aquellos que más gastan luz. Entonces, ¿cuáles son los que más? Obviamente la plancha, por el tema de calor. Si ustedes tienen algún sistema para calentar algún cuarto y es eléctrico, por supuesto gasta una cantidad de energía impresionante. Y en el caso del frío, pues evidentemente el tema del refrigerador, del congelador, y en algunos casos de casas que se pueden dar esos lujos, pues obviamente con los que tienen aire acondicionado. Entonces, estos tienen gastos muy, muy importantes, por eso es importante poner mucha atención para efectos que no sean de más y obviamente que funcionen de una manera muy, muy eficiente. Un tema que evidentemente es importante, pues es en la medida de lo posible tratar de aprovechar la luz natural. Y más ahora que los niños están en casa, más ahora que están tomando clases, pues intentar que el momento de estudio, a lo mejor en el caso ustedes tengan internet, ponerlo en algún espacio que de alguna manera tenga más luz. Ahí obviamente poner el escritorio, poner alguna mesita y obviamente que los niños estén ahí para que justamente se pueda utilizar la luz natural. Esto evidentemente ayuda, pues además no es lo mismo leer con natural que hacerlo con un foco. Es mucho mejor siempre con luz natural. Hay otro tema que es obviamente intentar utilizar los focos LED. Esto pues es muy positivo porque focos que antes gastaban 50, 100 watts, pues ahora gastan 3, gastan 9, gastan 12 en los casos más remotos. Pero el asunto aquí es de que si uno invierte en focos LED, pues implica un gasto muy, muy importante, ¿no? Y aquí por eso es bueno tener más o menos claro cuánto tiempo va a durar la contingencia y pues evidentemente ese gasto de alguna manera vale la pena hacerlo ahora. O a lo mejor habrá casos en los cuales ya nos encontramos con ingresos bajos en casa y a lo mejor ahorita no es momento de hacer inversiones fuertes en focos, ¿no? Porque a lo mejor gasto mucho en focos y está padre, pues evidentemente voy a bajar mi recibo de luz por ahí del mes de noviembre, diciembre, porque es otro tema, tarda mucho en bajar, pero me voy a acabar todos mis recursos y luego no va a haber dinero para nada. Entonces, por eso es importante, cuando se trate de alguna inversión, pues obviamente medir el costo de esta, ¿no? Otra cosa bien importante es que los aparatos, todos, por el simple hecho de estar conectados, pueden gastar energía eléctrica, aunque no estén prendidos. ¿Por qué? Porque todos tienen sensores, tienen relojes, tienen alguna serie de cuestiones que internamente están consumiendo energía eléctrica. No es bueno que ustedes desconecten todo, porque después, en algunos casos, es peor. Los que tengan, por ejemplo, cable en su casa, o que haya alguna cosa así, si ustedes están conecta y desconecta, pues sale peor, porque incluso se llegan a descodificar los aparatos. Algo bien importante es el mantenimiento de todos los equipos. ¿Cuáles sobre todo? Justamente los que gastan o se utilizan para generar frío o para generar calor. Y justamente el que necesita más mantenimiento es el refrigerador.
Y en este caso son dos los temas que hay que ver. El asunto aquí es que además, pues hay que tener claro que estamos en un tema de contingencia. Y lo que menos quiero es que gente pues, que no es de casa se meta. Que a lo mejor por ahorrarme 20 pesos entra una persona y a lo mejor está contaminada y al rato pues, sale bastante peor el asunto. Entonces, aquí la idea es que uno mismo, en la medida de lo posible, pues vea la posibilidad de arreglar pues, el refri o alguna cosa así. Y voy a comentar en el caso del refrigerador dos temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con las gomas de las puertas del congelador y refrigerador. Hay veces que están flojas, hay veces que están rotas, hay veces que están sueltas. Y ahí simplemente con dedicarle un minutito a abrir la puerta del refrigerador y ver que las gomas estén en su lugar, pues uno puede resolver ese tema. Y uno dirá, bueno, pues, ¿qué tanto puede incidir? Bueno, pues puede incidir que el refrigerador, en vez de trabajar el motor al día 4 horas, a lo mejor trabaje 3. Entonces, esa hora de trabajo del refrigerador, que además gasta mucha luz, evidentemente puede ayudarnos mucho a bajar el recibo. Otro tema bien importante, pues es que a veces, tanto el refrigerador como el congelador, pues uno tiene la puerta mucho tiempo abierta. Entonces, es importante cuando uno lo abre, decir, a ver, ¿qué cosas voy a necesitar? Necesito, por ejemplo, esto de fruta, esto de jamón, esto de queso, tal, y no estar abriendo y cerrando, porque al momento de abrir se crea un vacío que saca el frío del refrigerador y cada vez que uno abre y cierra, pues obviamente pierde mucha temperatura. No es lo mismo abrirlo, no sé, a la hora de la comida 3 veces que hacerlo 10. En mi caso, yo soy de los que lo abre 20 veces, porque cuando ya voy a abrirlo, pues ya no recuerdo qué cosas iba yo a sacar, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí es importante tener un poquito más de orden. Otro punto importante es el planchado de la ropa. La plancha gasta muchísimo luz. Entonces aquí es importante dos cosas. Una, ver la temperatura adecuada para que funcione la plancha. Y es que a veces uno pues suele ponerle hasta el tope, ¿no? Y además, diario estar planchando ropa. Entonces, nada más ustedes imagínense, en el caso de la plancha que son resistencias, cuánta luz gasta desde que está fría hasta que se empieza a calentar. Entonces, unos tips importantes, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la plancha, no guardarla en un lugar frío, porque le va a costar más llegar a la temperatura adecuada. Otro tip, por ejemplo, importante, pues es no planchar diario tantas cosas, porque implica que diario llegue a una temperatura alta en el cual estoy perdiendo mucha energía. Otro punto que tiene que ver con el tema de la luz es el detectar los centros de calor. Esto se hace mucho en el tema industrial, evidentemente no es el caso. Obviamente estamos en una casa, pero aquí, ¿qué cosas puedo yo hacer para detectar los puntos de calor? Obviamente no puedo meterme como que en las entrañas de la casa, porque a lo mejor hasta sale peor, sale más caro, pero simplemente, sobre todo cuando se tienen varios contactos en un mismo enchufe, no sé si me da a entender, en ese momento es bueno llegar y simplemente tocar el enchufe que está conectado al contacto y en este caso ver si tiene una temperatura alta, una temperatura normal. Eso quiere decir que está gastando bastante más energía de la que debe ser y siempre es importante no poner muchos aparatos en un mismo contacto porque aparte que gastan más energía eléctrica implica un riesgo muy importante. Luego además hay otro tema que tiene que ver con los cortos y las tierras. Yo sé que ustedes no van a meter a nadie ahorita a su casa, yo sé que ustedes no van a meterse ahorita pues, a ver los cables y mucho menos, porque incluso pues hay unos más caros, en el caso de no saber, pero sí es importante a lo mejor que ustedes hagan en casa un ejercicio muy sencillo y simplemente apaguen todos los focos de la casa, desconecten todos los aparatos y después salgan a la calle y vean si el medidor sigue dando vueltas o sigue marcando. En el caso que siga marcando, que ustedes tengan todo desconectado y todo apagado, quiere decir que ustedes tienen cortos o tienen tierras. Esto de alguna manera es importante pues, que lo sepan para que ya cuando se pueda y cuando alguna persona que obviamente sabe, entre y pueda justamente encontrar esos puntitos que llevan años, a lo mejor que ustedes llevan gastando luz sin ningún problema. Luego, otro tema que es importante es el tipo y la cantidad de iluminación. A veces nos encanta
Más que nos encanta a nosotros, más bien a la gente que hace las casas, les encanta andarle poniendo focos por todos lados. Pues aquí es importante que nada más haya los focos que realmente debe haber. Entonces, la medida de lo posible, pues nada más en cada habitación prender los necesarios. Hay partes de la casa donde a veces uno suele dejar prendidas las luces, no sé, por ejemplo, donde se guarda el auto, por ejemplo, y ahí es importante que en la medida de lo posible, si ustedes pueden hacerlo, háganlo, si no esperar algún tiempo que otra persona lo haga, el poder instalar los sensores de movimiento. Esto es que cuando pasa alguna persona y hace un movimiento sencillo, automáticamente prende un foco y más o menos en un tiempo de 2 o 3 minutos vuelve nuevamente a apagar. Esto obviamente pues ayuda mucho a que bajen los costos de la luz. Y otro tema importante es el tiempo de los motores. Esto ustedes sí pueden arreglar. Y esto del tiempo de los motores, y el más importante, es en el caso de que ustedes, por ejemplo, tengan una bomba de agua que suba, digamos, agua hacia el tinaco. Muchas veces la gente que lo instala deja muy cortos los dos sensores. Entonces, generalmente se prende cuando el nivel del agua llega por debajo del sensor que está más abajo y se para la bomba cuando el nivel del agua llega al nivel más alto del sensor. Muchas veces la distancia entre uno y otro es muy corta, entonces eso hace que la bomba a lo mejor llegue a funcionar en un día una vez, 2 veces, siendo que por la capacidad del tinaco, a lo mejor esta bomba tiene que jalar, por ejemplo, cada 3 o 4 días. Entonces, aquí el tema es que siempre cuando un motor grande, como una bomba de agua, entra a funcionar, gasta una cantidad de energía muy importante y hace lo que dice la gente que sabe el tema, genera algunos picos. Y esto obviamente incide mucho en el recibo de energía eléctrica. En el caso del agua, muchas de las casas de nosotros pues ya son bastante viejitas y a veces el tipo de regadera pues es de esos muy viejitos que se da una cantidad de agua impresionante y eso hace que se gaste luz, eso hace que se gaste agua. Pues hay algunas regaderas que obviamente cuando hay la posibilidad de cambiarlas es importante que las cambien porque pues esas regaderas que tenemos en casa estaban ahí cuando el agua de la energía eléctrica costaban muy baratas, cuando realmente no teníamos la conciencia del medio ambiente. Entonces es importante que se cambien algunas más pequeñitas que gastan hasta un tercio de agua y justamente contra lo que uno pudiera pensar, uno se baña incluso bastante mejor. Luego además hay un tema, un estudio que dice cuánto tiempo tarda uno en bañarse y esto es impresionante. Mientras en países como Italia, como Alemania, como Suiza, que son un poquito más fríos, que tienen costos más altos, por ejemplo, en el tema de gas, a lo mejor ellos se duchan nada más y se bañan en 3 o 4 minutos. En el caso del mexicano, solemos tardar al menos 12 minutos. Es decir, nos tardamos por lo menos el doble que lo que tardan en aquellos países. Entonces, es importante esto, sí, más adelante lo vamos a familia, pues para que los tiempos de baño. Otro tema tiene que ver con el agua. Hay veces que los difusores del agua dan una cantidad de agua muy importante. Aquí es bueno, cuando haya la posibilidad, que eso se cambien, que hay unos más pequeños que tienen unos ojitos muy pequeñitos, donde sale el agua más a presión, funciona bastante mejor y eso incluso pues hace que se gaste bastante menos agua. Y en el caso de los WC, pues sí es importante pues, que a lo mejor sean WCs de los hornos que gastan entre 3 y 4 litros de agua. Y en el caso de que ustedes tengan aún de los viejitos, se estila poner pues, una trampa de agua. ¿Qué es esto? Poner una bolsa de agua o una botella de PET llena de agua, con la intención de que en vez de gastar los 10 litros o 12 que gastan los viejitos, a lo mejor puedan bajar como a 6 o 7. No es bueno que bajen a 4, porque entonces no cumple la función y hay que jalar 2 veces. Entonces, obviamente sale peor.
Y en el caso del agua, pues cuando uno se rasura, cuando se lavan los trastes, cuando uno se lava los dientes. Pues aquí es importante a lo mejor intentar, ahorita que se puede, ahorita que hay tiempo, que hay un poquito más de conciencia en el tema de los gastos, hacerlo de una mejor manera. En el caso de los dientes, hay países como en Alemania y Francia, donde con medio vaso con agua se lavan los dientes. En el caso de los que tenemos un poquito más de dientes de lo normal, pues a lo mejor sí un vaso lleno, ¿no? Pero sí no dejar abierto el agua mientras uno se está cepillando. Lo mismo pasa cuando uno se lava los trastes, lo mismo pasa cuando uno llega a rasurarse. Obviamente intentar que nada más se utilice el agua que se debe utilizar. Y yo pienso que no es nada más por el tema de ahorrar, sino que aparte es importante, pues, por un tema que tiene que ver con el medio ambiente. Somos muchos, y en la ciudad, somos muchos en el país, y en la medida en la cual uno utilice menos agua, está uno gastando menos agua y al mismo tiempo menos luz. Entonces, en los dos casos estamos afectando de una manera importante al medio ambiente. Luego, además, en el tema de los flotadores, igual es importante que se revisen tanto los que están en el tinaco como los que están en el WC, porque hay muchas veces que estos tienen fugas y hay veces que no hacen ruido cuando se dan estas fugas. Muchas veces, y lo he visto en muchas casas, y más en la noche cuando sube la presión de la red del agua, pues pasa uno por las avenidas y ve uno una cantidad importante ahí de casas donde el tinaco se está derramando el agua y nadie se entera. Y así pueden pasar años y años y el agua se sigue regando. Luego, otro tema que es de los de siempre, los que tienen aún plantitas, en nuestro caso todavía hay algunas, pues es importante que este regado de plantas, pues de alguna manera se pueda hacer por las noches. Y un tema que se utiliza mucho ahora en el tema ecológico, que es el reutilizar el agua. Y más cuando uno se baña y uno abre la regadera, pues ustedes no tienen ni idea que pueden llegarse a perder entre 3 y 20 litros de agua, nada más mientras sale el agua caliente. Esto verdaderamente es un costo enorme que pues no tiene ningún sentido. Entonces, lo que mucha gente hace es poner abajo alguna cubeta y esa agua la utiliza, por ejemplo, para regar o para alguna otra cosa. A la siguiente, Jesús, por favor. Luego nos vamos con el texto que está del lado derecho, que tiene que ver con el gas. Y aquí en el caso del gas es bastante fácil que se bajen los gastos, sin necesidad que llegue un plomero, sin necesidad que llegue un arquitecto, un experto. Aquí la idea, pues, uno es de alguna manera mover algunas cositas que nos ayudan un poquito a que se baje el gas. Una de ellas tiene que ver con la temperatura del calentador. Aquí es importante que siempre que inicie la temporada de calor, que es más o menos febrero y marzo, y cuando inicie la temporada de frío, que es noviembre, diciembre, siempre es importante moverle un poquito al termostato del calor, porque siempre nos encanta que el agua salga a la máxima temperatura, y siendo que realmente uno no requiere esa temperatura, pues hay que pensar que todo el día se está manteniendo dentro del boiler esa temperatura tan alta, ¿no? Entonces es importante cuando inicie el calor bajarle un poquito y cuando inicie el frío subirle un poquito. Esos 7, 8 meses de temporada de calor que tenemos aquí en la Ciudad de México nos ayudan a que más o menos por persona se puedan dejar de gastar entre 1 y 2 litros diarios por persona por casa. Otro tema tiene que ver con el tipo de calentador. Muchos de los calentadores que tenemos en casa ya son bastante viejitos. Aquí es importante, cuando se pueda, que va a ser en 3, 4 meses o más quizás, intentar ver la posibilidad de que se cambie el calentador por uno que sea más eficiente. Y aquí lo interesante es que los gastos que uno puede hacer por cambiar la estufa, el refrigerador, el calentador, pueden llegar a recuperarse en un tiempo muy corto, a lo mejor 10 meses, a lo mejor un año. Otro punto igual tiene que ver con el tema de la estufa y del horno. A veces están muy abiertas las preas, saca mucho gas y obviamente pues eso genera desperdicio muy importante. Yo entiendo que ahorita no es momento de meter al plomero, sin embargo sí es bueno que uno lo tenga más o menos claro para que más adelante cuando haya oportunidad
intentar bajar estas dos cosas, ¿no? Otro tema bien importante, y más ahora que estamos en casa mucho tiempo y que a mucha gente le da por hacer galletas, cuando no tiene nada que hacer. Entonces, sí es importante que cuando los hagan, no abran el horno 30 veces. Cuando uno abre la tapa del horno, haciéndolo muy rápido, baja 20% la temperatura. Siempre leer las instrucciones, que es lo que en México no se nos da mucho. Y además, cuando uno haga un pastel en algún horno, no estarlo abriendo y cerrando. Entonces, medir los tiempos en función de la cantidad que se va a hornear, en función de la receta, en función de la temperatura, y tratar de no abrirlo. Por supuesto, ya vemos que ya empieza a andar muy feo, pues yo sí les recomiendo que lo abran porque las cosas pueden ponerse bastante peor todavía. Otro punto que es importante es el tema de los pilotos, tanto de las estufas como del horno. Y es que muchas veces, sobre todo son aparatos que ya son viejos, ahora lo que se estila es poner las estufas con esos aparatos son eléctricos, que uno le da un botón y sale una chispa y automáticamente prende, pero si aún son de los de piloto, ver si realmente están funcionando. Y en caso de que no, pues sería mejor que los pilotos se cerraran, porque además implica una fuga de gas, y eso además implica que en las noches se está siempre saliendo el gas. El gas, ustedes saben, sube, muchas veces se va a los cuartos, a las habitaciones, y justamente por eso a veces nosotros estamos un poquito medio despistados en el día, ya es por la cantidad de gas que uno se fuma en la noche, que además es un desperdicio y que además obviamente cuesta mucho. Otra cosa importante, que es un tip que no cuesta nada, es el tapar los sartenes y las ollas al calentar. Es cierto que más adelante se van a lavar, es cierto, pero finalmente el costo-beneficio de agua contra gas nos da que siempre será mejor que se tapen los sartenes y las ollas. ¿Por qué? Porque eso hace que obviamente la temperatura se concentre de una manera más rápida, tarda más tiempo subir la temperatura y obviamente pues hay menos fugas. Y otro punto, y este lo hay en casi todas las casas, y es que tanto en los lavabos como en los lavaderos suele haber agua caliente. Esto es porque a los arquitectos les encanta que haya agua caliente porque se basan en modelos de países fríos. En el caso de México, salvo que alguien tenga artritis reumatoide, realmente no se justifica lavarse las manos con agua caliente. En el caso de mi edad, pues a lo mejor ya sí se justifica, pero aquí a lo mejor vale mucho la pena, si ustedes tienen la posibilidad de cerrar esa agua caliente, y más ahora que es tiempo de calor, hacerlo, porque cuando ustedes llegan a abrir la llave del lavabo, muchas veces de manera inconsciente uno abre la que está del lado derecho, y casi siempre la que está del lado derecho es el agua caliente. Y además, cuando uno la abre, empieza a derramarse el agua, se lava uno las manos, y cuando apenas va a empezar a llegar el agua caliente, uno ya termina y uno cierra la llave. Bueno, pues en ese inter, el agua caliente pasó desde el boiler hasta el lavabo, nadie ocupó el agua caliente, y en ese momento viene el proceso en el cual todo ese tubo se empieza a enfriar. Entonces simplemente es es gas que se gasta a lo tonto. Luego además, otro tema bien importante es la empresa que nos surte. Hay empresas buenísimas, como Gas Oni, como Gas Capital, Metropolitano, América, el Grupo Uribe, que son socias de la Unión Industrial del Estado de México, que son empresas todas muy buenas y muy decentes, pero casi todas las demás suelen robar un poquito de gas, o mucho de gas. Aquí entonces es importante, que es algo que uno sí puede hacer, verificar la carga, verificar el costo por litro. ¿Cómo se verifica el costo por litro? Entra uno a internet y ahí le pone uno, por ejemplo, gas natural, gas LP, que es el caso de muchos, y ahí sale obviamente el costo. Y los que cargan gas en casa por medio de gas LP, pues hay una práctica muy padre que se puede hacer, y es antes que llegue el camión, verificar el medidor del gas. Por ejemplo, marca un 30%. Cuando se va en el camión, volver a verificar el medidor, y casi siempre lo dejan en 90%. En ese caso, restamos 90 menos 30, nos da 60, y ese 60 lo multiplicamos por la capacidad
del tanque. Si por ejemplo, en el tanque caben, no sé, digamos 300 litros, multiplicamos 300 por 0.6 y se supone que el recibo tiene que llegar por 180 litros. Hay veces cambia por el tema de la presión, temperatura, altitud, pero más o menos el costo del gas tiene que ir en función de los 180 litros. En el caso que les estén cobrando 250, 300 litros, obviamente los están robando. Entonces, les recomendamos, repetimos, Gas Capital, Sony, Metropolitano, Uribe y América. Los demás no les compren. Dale la siguiente, Jesús, por favor. Ah, no, perdón, estamos con el lado izquierdo, nos faltó. En el caso de los otros, aquí viene un tema bien importante, y es una palabra que sí quiero comentarla. Y el punto 1 viene balancear y racionar los alimentos. Cuando uno le dicen racionar, como que uno piensa como en guerra, como que ya no hay alimentos y ya te tocó de a poquito. No, racionar es darle a cada persona, en función de su peso y su edad, la cantidad de alimentos que debe consumir. Y bueno, si ya estamos en casa y este tema de la pandemia nos traen puras cosas malas, aparentemente, pues si uno le busca, encontrará una cantidad importante de cosas buenas. Y una de ellas es la oportunidad de empezar a comer mejor, la oportunidad de tener un estilo de vida un poco mejor. Entonces, más adelante en la Unión vamos a dar pláticas que tienen que ver con cuestiones de psicología, con cuestiones de empresa, de muchas cosas, pero una de ellas justamente pretendemos dar clases del tema de nutrición, justamente también para intentar ver las ventajas de estar encerrados, ¿no? Otro tema tiene que ver con las compras de los alimentos. Y es que a veces, y yo soy el número 1 ahí, se vuelve uno loco cuando uno va al supermercado y uno quiere comprar todo, absolutamente. Y en mi caso, me vuelvo no loco, sino el punto que le sigue, cuando vamos a Sam's o a Costco o a City Club. Porque ahí pues uno ve una cantidad de ofertas y de productos casi como de mayoreo, y uno compra y compra y compra, y uno está haciendo cuentas mentales de que compro 20 paquetes de papel de baño y me ahorro 5 pesos, y compro unas bolsas de papas enormes y me estoy ahorrando 4 pesos, y compro 100 paquetitos de X cosa y me ahorro 30 pesos, y al final llego con mi carrito lleno a la caja, me estoy ahorrando 100 pesotes, pero cuando me dicen cuánto debo, verdaderamente se me cae la cara de vergüenza. Y aquí el asunto es que no es nada más eso, sino es que cuando uno llega a casa, al haber más, se gasta más. Al haber más alimentos, uno come más. Entonces, ese ahorro de 100 pesitos, pues obviamente se pierde. Y además, con efectos muy negativos en el tema de la salud. Luego, además, hay que tener mucho cuidado con el tema de los pedidos de algo a domicilio, de alimentos, de medicinas, de algo, porque a veces tienen cargos que uno no lo sabe. Entonces, aquí es importante siempre revisar el precio real contra el precio que nos llega en casa por los cargos extras que puede tener por el simple hecho de llevarlo a domicilio. Otro punto importante es utilizar correctamente los productos de limpieza, porque uno dice, pues, entre más jabón le ponga, es mejor, así no funciona. Debe llevar la cantidad correcta de jabón. Yo sé que en México no se nos da mucho, pero siempre es bueno leer las instrucciones. Entonces, en todas las bolsas de jabón, y si son de Sacil o de fábrica de jabón La Corona, mejor, porque son socias de Uniden y de Henkel también. Entonces, es importante leer las instrucciones y ver cuál es la cantidad de producto que debe de llevar en función de la cantidad de ropa, la función del líquido, en función de eso, porque aquí lo importante es gastar lo que se debe de gastar. Si yo le pongo más jabón del que debe ser, va a implicar un gasto y aparte va a quedar sucio. Si yo le pongo menos jabón del que debe de ser, pues obviamente no va a cumplir su función y en los dos casos nos va a costar más caro.
Además, por ejemplo, en el tema de la compra de productos de limpieza, igual a veces uno se vuelve uno loco y a veces las cosas no funcionan como uno quisiera. Me voy más rápido porque ya son las 12. Yo no tengo problema con el tiempo, pero finalmente existe el compromiso de que dure 1 hora, que ya no va a ser el caso, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más cortita. Luego además, algo que es bien importante es en casa hacer un programa de lavado. Pues el caso de una alfombra, de un tapete, de las cortinas, y sobre todo tratar en la medida de lo posible de hacerlo con una planeación adecuada, y esto igual nos ayuda pues, a gastar menos luz y a gastar menos agua. Y al final viene un tema bien padre, interesante, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, tanto para ahorrar tanto luz como agua. Eso más adelante lo vamos a ver, aunque ahorita por el tema de la contingencia, pues a lo mejor no es muy posible cambiar algunas cosas. Dale la siguiente, Jesús, por favor. Estos son así como los tips de los tips. A eso le llamamos, ¿no? Digamos, las cosas que desde el punto de vista es como más fácil, que de alguna manera pues uno cambie, y sin que la gente se dé cuenta en casa, sin necesidad de pelearse, que es algo que tenemos que evitar en la medida de lo posible en estos, a lo mejor, meses que vamos a estar en casa. Una de ellas es planchar lo de varios días. Ya lo expliqué, tarda mucho tiempo la plancha en llegar a una temperatura adecuada, pues hay que tratar de hacerlo de varios días para justamente evitar ese tiempo que tarda en calentarse. Además, checar las temperaturas de la plancha, refrigerador, calentador y los que son medio pudientes, que tienen aire en la casa. Es importante no siempre ponerle hasta el más caliente o hasta el más frío. Todo tiene un punto óptimo, y más ahora que es temporada de calor, obviamente todo aquello que genere calor hay que ponerlo un poquito más bajito. Y a lo mejor sí, lo que genera frío hay que ponerlo un poquito más alto, pero siempre en el punto necesario. Es decir, en el caso del refrigerador, si tiene el indicador para subir la temperatura desde el 0 hasta el 9, no quiere decir que tiene que estar en el 9. Si la plancha tiene una palanquita que da desde 0 hasta muy rojo, no tiene que estar hasta el otro extremo. Y si tiene aire acondicionado, no tiene que estar en 15 grados centígrados. Ahí lo correcto, por ejemplo, que esté entre 20 y 22 grados centígrados. Y en el caso del calentador del agua, igual lo comentamos, y más ahora en tiempo de calor, no hace falta que esté exactamente hasta el otro extremo. Otro tema, hay que ver los flotadores de los tinacos por el tema de las fugas. Hay que ver los 2 plomos para que la bomba de agua entre a funcionar o pare. Ya lo que es bien importante es revisar en lo personal y platicarlo con la familia sobre los tips y algunas cosas que implican gastos de agua, luz o de gas. Algo bien importante es comprar solamente lo necesario. Si uno compra más alimentos, uno come más, uno gasta más. Solamente hay que comprar lo que uno vaya a necesitar. Luego además hay otros, que esto ya sería obviamente para después, es que ustedes cuando compren pues un refrigerador, una lavadora, un calentador, lavaplatos, lo que sea, es importante que sean productos que de alguna manera gasten menos energía, menos gas. Y es siempre importante ver en la etiqueta que este producto diga un A más o A doble más o A3 más. Eso quiere decir que es más amigable con el medio ambiente y por supuesto gasta menos. Y otro tema que digo, no es el caso, y más ahora yo creo que nadie se va a cambiar de casa, es algo que nos corren por falta de pago de renta. Cuando haya la oportunidad más adelante de algún día ver alguna casa, es importante ver el diseño de la casa. Y muchas veces desde el diseño se gasta más luz, más agua y más gas del que tiene que ser. Un ejemplo, en el caso a veces de las regaderas, están en un punto muy lejano al calentador. Obviamente eso hace que se gaste más gas porque mucha temperatura se pierde en el trayecto. En el caso de la luz, el diseño ayuda también mucho pues, a que entre luz natural. En el caso del agua, comentamos el tema de los difusores y muchas cosas más, ¿no? La siguiente, Jesús. Esto es lo de el justo medio. Digamos, es como el tema 3 de 4. Ya nos falta muy poquito.
Este es un tema que a mí me gusta mucho porque justamente nos permite decidir el justo medio en muchas cosas. Dale la siguiente, Jesús. Ese es un tema que aplica mucho para fábricas, sobre todo, sin embargo, en el caso de las casas también aplica muchísimo. Una de ellas es, en el caso del calentador, de la plancha, de la lavadora, lavaplatos, encontrar la temperatura adecuada que debe de ser. Si uno lo pone más caliente, más frío de lo que debe ser, eso siempre nos va a costar. Si uno lo pone menos caliente o menos frío de lo que debe ser, eso nos va a costar. En el caso, por ejemplo, de un refrigerador, si uno lo pone más frío de lo que debe ser, se van a echar a perder los alimentos, va a haber más mermas o la gente en la familia se va a enfermar y al fin de cuentas nos va a salir bastante más caro, más la molestia que implica. Pero sin embargo, si uno lo pone más frío de lo que tiene que ser, pues eso genera más costo y al momento de procesarlo va a implicar que uno gaste más gas en ello. Otro tiempo, por ejemplo, que tiene que ver con un justo óptimo, tiene que ver con el tiempo de cocimiento de los alimentos. Muchas veces uno pues ya lo hace ya por tanteo, pero igual tiene justamente un punto óptimo para todas las cosas. Otra cosa que comentaba también hace rato, el tema de racionamiento de los alimentos, poner una ración adecuada para la edad, para el peso de las personas. Insisto, no se trata que uno coma menos, se trata de que uno coma lo que uno debe comer. Si uno come menos de lo que debe ser, eso nos va a costar porque vamos a rendir, vamos a estar menos bien alimentados, vamos a estar con defensas bajas. Si uno come más de lo que debe uno ser, pues obviamente vienen los problemas que son exceso de peso, la diabetes, la hipertensión, que son justamente los temas de riesgo de las personas que tienen que ver justamente con el tema de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Luego, además, otro punto que tiene que ver con el punto óptimo es la cantidad de jabón y detergente que se usa. Pues uno dice, pues vele echando hasta que tú creas. Pues no, allí es importante, como dije, el de las instrucciones, de utilizar lo que debe utilizarse. Si uno gasta de más, nos va a costar. Si uno gasta de menos, no va a funcionar. Y algo que a lo mejor no tiene tanto que ver con los costos, pero sí tiene que ver un poquito con la convivencia en casa y de alguna manera tiene un efecto en los costos, es el tiempo que toda la gente en casa, papá, la mamá, los hijos, van a dedicar a ver televisión, a estudiar, a platicar, a jugar, a descansar y a lo que sea. En estos casos estamos viendo que, sobre todo los jóvenes, los niños, pues a veces le están dedicando más tiempo que debe ser a la tele, a jugar. Pues aquí lo importante es establecer un rol y además que nos va, otro tema que tiene que ver con el justo medio es las dosis de las medicinas. Aquí justamente por eso uno dice, tiene que ser el doctor el que te diga en receta cuánto debe uno de gastar. Si uno le mete más medicina de la que debe ser, eso, aparte que nos va a costar, va a tener un efecto importantísimo en la salud. Si uno toma medicina de la que debe ser, y algo peor incluso, no puede salir algún virus nuevo, como es el caso del COVID-19, que a lo mejor, quién sabe, pudo haber salido porque alguien no se tomó bien algún antibiótico, algún antiviral, y eso hizo que el virus hiciera algún tipo de resistencia. Por ejemplo, la cantidad de agua para regar, o los días para planchar, planear la limpieza, bla, bla, todo existe, digamos, todo tiene un punto óptimo. Bien, esta lista nada más tiene 7 puntos, pero todo lo que ustedes hagan, todo, absolutamente, tiene todo un punto óptimo. ¿Sí? Dale. Ahí estamos en la siguiente. Por ejemplo, no. La siguiente
Se perdió totalmente el audio. Sí, Jesús. A ver, ya estamos. Jesús, ¿ya estamos ahora sí? Ya. Sí, ya se escucha. Ya se escucha. Parece que ya prácticamente vamos a acabar. Me imagino que es una llamada como cuando alguien da una plática que llega aquel que le da una hojita y dice que ya se calle. Me imagino que por ahí va el asunto. Entonces, dale la siguiente, Jesús, por favor. Ok. ¿Cuánto es lo que yo le llamo un consumo razonable? Y con esto no quiero que sea motivo de pleito en su casa. Vuelvo a repetir el mismo tema. Si es bueno bajar los gastos, lo que nunca debe hacerse es pelearse, y más ahora que estamos todo el tiempo en casa. ¿Cuál es el consumo de energía razonable por persona por día? En el caso de la luz, más o menos son 1.2 kilowatts por hora. Es decir, si en una casa, por ejemplo, viven 2 personas, hay que multiplicar 1.2 por 2 por 60, y ese debe ser, digamos, máximo el consumo de energía eléctrica que nos llegue en el recibo. En el caso del agua, y nos estamos yendo altos, más o menos son 100 litros por persona por día. Es decir, si somos, por ejemplo, 4 en casa, multiplicamos 4 por 100, luego por 60 para sacarlo por trimestre, y es más o menos la cantidad de agua que nos tiene que llegar el recibo. Si nos llega por más, quiere decir que estamos haciendo malas cosas. En el caso del gas, bueno, aquí es diferente, tanto gas LP como gas natural. Uno se mide por pies cúbicos, el otro se mide por litros. Pero en el caso del gas natural, que es como más fácil identificarlo, el gas que se debe de gastar por persona por día es más o menos de 1.2 litros por persona por día, y es más o menos el mismo tema. Es cuántos días tardaron en cargar, cuánto llegó en ese tiempo el recibo, y esos días, los litros. ¿Vale? Dale la siguiente, Jesús. Ya es finalmente la última lámina. Tiene que ver con las conclusiones. Y son nada más puntos muy rápidos. Uno de ellos, desde mi punto de vista, y más aún si nos quedamos sin trabajo, y más aún si los ingresos de la familia son más bajos que antes, que es el caso de casi todos los mexicanos. A lo mejor yo estimo que por lo menos un 80% tenemos menos ingresos que hace 2 o 3 meses. Por eso es importante que se platique este asunto con la familia, platicar qué es la pandemia, y sobre todo es importante de qué forma abordar ese tema con los niños, sobre todo. Más adelante, el día 7, nos van a dar una plática sobre cómo manejar ese tema en la casa. 2, platicarlo igual con la gente sobre la necesidad de controlar los gastos en el hogar. Es cierto que la luz y el agua van a tardar quizás varios meses en bajar, aunque uno tome medidas hoy. Sin embargo, es importante empezar con ese proceso. 3, involucrar a todos en ese asunto, en esa práctica. Aquí entonces decirles el tema del agua, del lavado de dientes, y justamente de una forma muy tranquila, intentar que entre todos se logre el objetivo. Otra cosa bien importante es no crear necesidades superfluas, cosas que uno no necesita. Es bien importante distinguir entre lo indispensable, lo necesario, lo conveniente y lo superfluo. Entonces, en el caso que no tengamos trabajo, irnos directamente por lo indispensable y solamente mantener lo indispensable. En el caso que haya alguna reserva por ahí o algún ingreso mínimo, irnos por lo indispensable. Entonces, pero sí es importante el definir qué cosas son necesarias o no. Otro punto, no se mencionó nada de gastos de telefonía y de internet. Sí pueden bajarse, sí puede uno bajarse un plan con menos costo, sí puede uno a lo mejor, pues ahora que está uno en casa, en el caso que hay internet, a lo mejor entrar vía remota y no
y no hace falta a lo mejor que de alguna manera se recorte tipo de cosas. Pero yo, bueno, desde el punto de vista, es importante que los gastos de telefonía e internet ahorita no se traten de bajar, de controlar, porque la gente está en casa y es importante, sobre todo los niños, los jóvenes, pues que no se les corte esa posibilidad, porque evidentemente pues, los costos pueden ser bastante más elevados. Más adelante, cuando ustedes pinten, les recomendamos que lo hagan en colores claros. Es importante que sí haya reservas de alimentos, pero no en exceso, porque eso hace que uno gaste más, que uno coma más. Otra cosa bien importante es que la mayor parte del control de gastos en casa no cuesta nada de dinero ni esfuerzo. Solamente es cambiar algunos hábitos muy, muy sencillos. Y ya lo que es bien importante es solamente arreglar lo que se puede arreglar según el criterio. No intentar ahorita cambiar refrigeradores y cambiar tuberías. Por supuesto, ahorita no es el momento de hacerlo, simplemente es apretar las tuercas que uno puede hacerlo. Y igual, desde mi punto de vista, todavía mucho más importante que controlar los gastos en las casas, lo más importante es cuidar la unión de la familia. Entonces, no pelearnos porque gasten menos, pero si se puede hacer trabajo de equipo para de alguna manera intentar que las cosas funcionen un poquito mejor. Dale la siguiente, Jesús. Y pues bueno, ya entramos en la fase de preguntas. Nos llevamos un poquito más tiempo del normal, más bien como el doble de lo que pensábamos, pero bueno, de todas maneras estoy a sus órdenes por alguna pregunta. No sé si entre Jesús y Angélica lo vayan a coordinar. Sí, pues muchas gracias, licenciado, por estos tips. La presentación les será enviada por correo electrónico al que registraron. Agradecemos mucho a la mesa directiva en particular por hacer posible estas sesiones y también a los asistentes que en el último registro que revisé fuimos más de 160 personas. Para el agradecimiento a nuestro expositor del día de hoy, les presento al licenciado Antonio Carballido. Él es director del Colegio de Aduanas de México y también es presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Fue muy interesante todas tus recomendaciones. Un abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Y para hacer la clausura del día de hoy, antes de presentar a la persona que nos va a hacer favor de realizarla, quiero recordarles que el próximo viernes nos acompañen a nuestro curso, taller que tenemos de ventas y equipos de alto impacto. Lo va a impartir el licenciado Jaime Neftali, quien es también conferencista empresarial internacional, es conferencista de la Semana Nacional del Emprendedor y también es presidente de la Comisión de Fomento al Consumo Interno. Les estaremos enviando por redes sociales y por los grupos de WhatsApp la invitación. Ahora sí, les presento al ingeniero Enrique Meisgueiro Soto, quien es presidente de la Comisión de Educación e Innovación de Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes a todos. Gracias, Angie. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos los socios y a las personas que nos acompañaron a la conferencia Control de Gastos en Casa, impartida por el maestro Francisco Cuevas Dobarganes, director de la Unión Industrial del Estado de México. Miren, enfrentamos un reto inusitado que demanda creatividad, enfoque, atención a cosas que no les hemos puesto la debida atención porque son cotidianas, porque nos acompañan en nuestra vida diaria. Pero, como lo vimos hoy, son aspectos que si los tomamos en cuenta y justo en esta etapa o en esta etapa de la historia de la humanidad inusitada, pues son aspectos que nos van a ser más conscientes, nos van a permitir tomar acción al respecto y nos van a permitir controlar mejor nuestros gastos en casa. Les confirmamos que los vamos a seguir invitando a todos ustedes para que nos acompañen en los siguientes
cursos, conferencias, eventos. Y nuevamente le agradecemos al maestro Francisco Cuevas Dobargani su participación como expositor de la conferencia Control de Gastos en Casa. Y siendo las 12:21, damos por clausurada esta conferencia. Gracias a todos. Quédense en casa y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. A todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, ahí se la mandan ahí a Angélica y le contestamos en lo personal. Mucho gusto. Gracias, buen día a todos.